Se suponía que la Palm Jumeirah sería el mayor logro inmobiliario de la historia humana. Una isla artificial, visible desde el espacio, con forma de palmera sobre el Golfo Pérsico. Monumento a la ambición humana. Al anunciarse a principios de los 2000, el mundo no creía que fuera real. Ingenieros inversores famosos, todos querían su parte. Era el símbolo de una nueva era, donde lo imposible era simplemente un día más de la semana. Pero algo ha cambiado. Si tú y yo analizamos lo que ocurre en Dubái, lejos de Instagram y de los folletos, ya sospechamos la verdad. Las grietas están ahí, ocultas, tras los vídeos promocionales. Si queréis entender qué les ocurre realmente a las ciudades que prometían ser el futuro, seguid con nosotros esta investigación. Estamos rastreando esas líneas de fractura que los folletos jamás os enseñarían. Porque esto es lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La Palm Jumeirah, el trozo de tierra artificial más famoso, fotografiado y caro de todo el planeta, se está convirtiendo en algo imprevisto. Ni un paraíso, ni una comunidad vibrante, ni el destino global prometido. Es más bien un pueblo fantasma, muy caro y fotogénico. Y la historia de cómo ocurrió nos revela hacia dónde se dirige realmente Dubái. Y cualquier urbe que haya intentado cimentar su futuro en el espectáculo en vez de en la sustancia. Retrocedamos al origen, porque la magnitud de esta obra es sobrecogedora. En 2001, el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunció un proyecto que los ingenieros tildaban de imposible. Iban a extraer 94 millones de metros cúbicos de arena y roca, arrojarlos al Golfo Pérsico y esculpir una isla con forma de palmera que tuviera su tronco, 17 ramas y una media luna exterior que ejerciera de rompeolas. Sin islas naturales ni cimientos previos, pura arena dragada del fondo del mar que las máquinas moldearon hasta hacerla visible desde la órbita terrestre. El coste final se estimó en más de 5.000 millones de dólares, una cifra bastante conservadora. Algunos analistas sitúan el valor total del desarrollo, incluyendo las propiedades construidas encima, cerca de los 40.000 millones de dólares. No era un simple proyecto inmobiliario, era una declaración al mundo entero. Dubái proclamaba que podían construir cualquier cosa y hacer realidad lo imposible. Si tienes dinero, ambición y quieres vivir en el límite de lo realizable, ven aquí. Y durante un tiempo funcionó. El Hotel Atlantis se inauguró en 2008 con una fiesta de 20 millones de dólares. Actuó Kylie Minogue, los fuegos artificiales iluminaron el Golfo y acudieron 1.000 periodistas internacionales. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los precios de la Palm eran de los más caros del planeta. Sus villas se vendían por 10, 15 o 20 millones de dólares. Los áticos en las cumbres de las torres tenían precios que harían sonrojar a Londres o Nueva York. Las listas de espera eran reales. La demanda era real. El relato funcionaba. Pero aquí es donde tú y yo debemos entender algo. El espectáculo solo sobrevive si no deja de crecer. En cuanto se detiene el crecimiento, cuando la isla deja de ser la novedad más excitante del planeta, la narrativa empieza a desmoronarse por completo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las primeras fisuras no surgieron en 2024 ni aparecieron tras la pandemia de COVID. Los fallos estructurales de la Palm Jumeirah se remontan casi a sus inicios, camuflados bajo el ruido del boom inmobiliario. Esto es lo que las promotoras jamás contaron. Habitar una isla artificial esculpida con arena dragada acarrea problemas que ninguna fortuna del mundo es capaz de solucionar del todo. El hundimiento del terreno se documentó casi tras la construcción. Zonas de la isla empezaron a hundirse lentamente de forma milimétrica, pero medible. Ingenieros del proyecto admitieron que la arena no se compactó como preveían los modelos. Algunas ramas se asentaron de manera desigual y los drenajes fallaban constantemente. Con lluvias torrenciales raras en Dubái, pero no imposibles, ciertas zonas se inundaban de una manera inviable en un terreno natural. El rompeolas exterior, ideado para proteger la isla del oleaje, generó un problema colateral. Estancó agua templada entre la barrera y las viviendas. Ese agua estancada y cálida aceleró la muerte de la fauna marina local. El coral que habitaba esta zona del Golfo antes de las obras desapareció en una década.
Nada de esto figuraba en la publicidad, pero los problemas físicos eran solo una pequeña parte de nuestra investigación. El verdadero problema era algo mucho más de fondo. Algo que los urbanistas y diseñadores llevan tiempo sabiendo, aunque los promotores de Dubái prefirieron ignorarlo por completo. La Palm Jumeirah se diseñó para lucir espectacular desde las alturas, no para ser habitada. Pensemos por un momento cómo es el día a día allí, en la práctica. Resides en una de las ramas, una estrecha franja ganada al mar que sobresale en el golfo. Solo hay una vía para entrar y salir del tronco. El monorraíl creado para aliviar el tráfico arrastra averías operativas y una afluencia bajísima desde el mismo día de su inauguración. En las horas punta los atascos en la única carretera de acceso se extienden durante kilómetros enteros. Prácticamente no existen servicios de barrio, ni mercados locales, ni tiendas de esquina, ni espacios comunitarios donde los vecinos coincidan por azar y construyan el tejido social que define a una comunidad real y no a un simple plató. Hay hoteles, hay restaurantes, de cara al turismo de masas. Existen playas privadas vinculadas a propiedades millonarias, pero la textura cotidiana de la vida urbana, eso que hace sentir viva a una ciudad, no está. Los residentes hablaban de esto ya en 2012. Hacia 2015 se consolidó el patrón. La Palm era espectacular para visitar, pero dificilísima para vivir. Y los compradores, que pagaron villas de 20 millones de dólares esperando una comunidad vibrante de iguales, un epicentro de vida cosmopolita mundial, se descubrieron atrapados en lo que parecía una cámara de seguridad de lujo para almacenar fortunas. Y aquí es donde la investigación se vuelve alarmante. Una realidad que el sector inmobiliario de Dubái intenta silenciar a toda costa. El problema de la desocupación en la Palm Jumeirah no es un rumor. Está documentado, es medible y no para de crecer. Informes de consultoras de 2022 y 2023 revelan sistemáticamente tasas de desocupación de entre el 30 y el 50% en varias de sus torres residenciales. En ciertos edificios la cifra es aún mayor. Viviendas compradas no de alquiler. Propiedades adquiridas que permanecen desiertas y no por un cambio temporal de inquilinos. Vacías. Mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Tras mi investigación descubrí que gran parte de Palm nunca se compró para ser habitada. Se adquirió como depósito de valor un activo financiero. Un aparcamiento de dinero procedente de Rusia, de China, de Irán o de Europa del Este. Capital que requería un refugio físico y prestigioso bien lejos del alcance de cualquier gobierno o regulador financiero que quitara el sueño a sus dudosos compradores. Una tesis de inversión brillante mientras el mercado inmobiliario de Dubái subía sin freno. Comprar una villa en Palm, esperar que suba de precio y vender en el momento exacto. Pero los activos financieros no consumen en el restaurante de la esquina ni mandan a sus hijos al colegio del barrio. Tampoco pasean por la calle a las 21 horas, ni aportan esa calidez humana que hace que un barrio se sienta de verdad vivo. Y cuando un porcentaje masivo de las mansiones más caras pertenece a dueños ausentes, el distrito entero se acaba vaciando por completo. Las tiendas de Palm, abiertas con orgullo a principios de los años 2010, fueron cerrando en silencio sin titulares, víctimas del lento goteo de negocios incapaces de sobrevivir sin los clientes que jamás llegaron. Locales que abrían los fines de semana gracias a los turistas, pero incapaces de cubrir gastos durante el resto de la semana. Tiendas exclusivas que asumieron que sus clientes no serían los vecinos de las villas de al lado, sencillamente porque esos vecinos no existían. El icónico Hotel Atlantis sigue en pie, operando y generando postales de ensueño para revistas de viajes. Pero tras investigar al sector hotelero, descubrí que la realidad es mucho más turbia. Los precios hoteleros en Palm subieron tras el COVID, provocando una caída drástica en las tasas de ocupación. El Patronato de Turismo de Dubái anunciaba un crecimiento constante, pero nuestros análisis independientes de ingresos por habitación revelaban un panorama desolador. Algunos hoteles llenaban habitaciones tirando los precios, una estrategia desesperada que las cifras oficiales maquillaban para no alarmar a nadie. El abismo entre la idílica imagen de Palm como el rincón más exclusivo del Golfo y la cruda realidad de gestionar un negocio rentable allí llevaba años ensanchándose en silencio. Pero aquí es donde tú y yo debemos ir más allá de esta isla. Este no es un problema exclusivo de Dubái ni un fracaso aislado.
Es un patrón de fracaso sistemático que ahora mismo se está replicando en metrópolis de todo el planeta. Es la misma lógica especulativa que levantó rascacielos fantasmas en Manhattan, Vancouver o Londres. La misma que convirtió el centro de Barcelona en un parque temático para turistas, expulsando de paso a los vecinos que daban vida a la ciudad. La misma idea que hoy destruye Lisboa o Bali, obsesionando a ciudades medianas con construir infraestructuras muy fotogénicas para atraer un capital que jamás echará raíces reales allí. El plan de los promotores es sencillo. Construir algo faraónico, vender exclusividad y prestigio desmedido, captar fortunas internacionales y esperar que el valor se multiplique sin fin. Lo que estos inversores siempre olvidan es que el valor real no reside en la apariencia, sino en la vida de sus calles. And life requires people who actually live there. Ciudadanos con motivos reales para quedarse allí, no solo para especular. Si vacías un lugar, ahogándolo con precios imposibles, diseñando para inversores y no para familias, y creando un entorno inhóspito para el día a día, jamás fundarás un destino exclusivo de lujo. Creas una carísima cáscara vacía. Un decorado impecable en las fotos promocionales, pero que se siente desolador en cuanto pones un pie fuera de la pantalla. La Pan Jumeirah representa el desenlace más drástico de esta crisis, porque fue desde el inicio el proyecto más desmesurado. Levantada sobre la nada, erigida como un monumento al ego y vendida bajo la promesa de una vida que a sus compradores de élite jamás les interesó vivir. Sin embargo, esta misma fórmula letal de priorizar el espectáculo frente a la sustancia está devorando a fuego lento a docenas de urbes que ni siquiera tienen la excusa de ser islas artificiales. Las metrópolis que de verdad prosperan y retienen a su población son aquellas diseñadas pensando primero en sus ciudadanos. Ellas generan un tejido económico orgánico, que no depende de que una mentira publicitaria siga en pie. Ofrecen infraestructuras comunidad y una vida cotidiana real, en lugar de un simple fondo bonito para una fotografía de postal. El futuro de Palm es un misterio. Quien afirme saber qué ocurrirá trabaja para una promotora o no ha analizado las pruebas que hoy os muestro. Las hipótesis son varias y perfectamente compatibles entre sí. La primera opción apunta a una lenta estabilización del mercado. Las mansiones ya sufrieron caídas desde su pico de 2014. Se recuperaron levemente tras la pandemia y hoy viven una gran volatilidad. Cualquier cambio en el flujo financiero, nuevas sanciones internacionales o tensiones geopolíticas que dejen de ver a Dubái como un refugio seguro para el dinero negro provocará un desplome histórico. Si ese desplome ocurre, el problema de las casas vacías no se solucionará, se agravará drásticamente. Estas mansiones pasarán de activos a deudas insostenibles si el valor cae, pero no se transformarán mágicamente en hogares. Sus dueños ausentes seguirán sin pisar el país. Solo que ahora perderán dinero desde la distancia. La segunda salida es la intervención. El régimen de Dubái ya ha demostrado que sabe actuar con dureza si el mercado peligra. Los límites al alquiler de mediados de los años 2000, los rescates financieros tras 2008 y los visados de oro recientes demuestran el control del Estado. Un gobierno obsesionado con proteger su reputación inmobiliaria a toda costa y que no dudará en forzar las leyes para blindarla. Es muy probable que Palm sea objeto de un plan financiero y regulatorio de emergencia diseñado exclusivamente para maquillar sus cifras. El objetivo sería captar residentes reales a marchas forzadas antes de que este escándalo de desocupación salte a la prensa internacional. Pero tú y yo sabemos el fallo de este plan. El vacío de Palm no es político, es estructural. Un diseño nefasto con un solo acceso sin vida, de barrio, sin zonas peatonales y con graves fallos de ingeniería no se soluciona con decretos oficiales. No se puede crear comercio local por decreto ley, ni obligar a la gente a construir una comunidad. Lo que da vida a un lugar no se crea desde los despachos del poder. La tercera vía, la que nadie en el sector inmobiliario se atreve a confesar, es un lento y constante vaciado. No verán un colapso dramático ni una crisis que acapare portadas y exija rendir cuentas de inmediato. Solo un declive lento y casi invisible a lo largo de 15, 20 o 25 años. Con la infraestructura de la isla envejeciendo y perdiendo su novedad, la brecha entre la imagen oficial y la realidad vivida se ensancha cada año. La historia ya nos advierte de esto.
Algunos megaproyectos espectaculares del siglo XX, levantados con la misma ambición, inversiones millonarias y la fe ciega en que lo ostentoso genera valor duradero, acabaron exactamente de esta misma forma. No los destruyeron ni los abandonaron, solo perdieron relevancia. Hoy se mantienen a un coste enorme, habitados bajo mínimos, visitados para la foto, pero vacíos de vida real. La Palm Jumeirah representa 5.000 millones de dólares en arena, ambición e ingenio humano, moldeados bajo la estructura más fotogénica que la ingeniería pudo diseñar. Y ahora mismo, en 2025, la gran pregunta no es si luce espectacular, porque aún lo hace. La verdadera duda es si la apariencia basta o si alguna vez bastó para sostener algo que jamás llegó a ser un verdadero hogar. Los datos dicen que no. Las cifras de desocupación dicen que no. Los vecinos que huyeron en silencio dicen que no. Los locales cerrados, el tráfico y el vacío, que se siente al recorrer sus calles a las 10 de un martes por la mañana casi sin un alma. Todo dice que no. Dubái construyó la isla más famosa del mundo. Simplemente se olvidó de construir una sola razón para quedarse. Y si habéis estado atentos a lo que ocurre en tantas ciudades que siguen esta misma lógica, priorizando la fachada al vecino y la inversión a la comunidad, ya sabréis que La Palmera no es una excepción. Es solo el reflejo más evidente de una historia global. La próxima vez que una ciudad anuncie un megaproyecto de 1.000 millones de dólares para atraer capital extranjero, recordad La Palmera. Recordad cómo luce desde el aire y lo vacía que se siente al pisar el suelo. Porque en ese abismo, entre la vista aérea y la realidad, es donde las urbes mueren en silencio. Si queréis seguir destapando las grietas de las ciudades del futuro, suscribíos. Este es el tipo de investigación periodística que jamás encontraréis en una guía de viajes.